Buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta nueva serie. La nueva serie que vamos a estudiar tiene que ver con el Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar varios temas. Bueno, no hoy. Hoy vamos a iniciar con varios temas relacionados al Espíritu Santo. Y el tema de hoy, el número 1, es acerca de la personalidad o de la persona del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque en muchos círculos religiosos, pues no creen o no consideran o no toman en cuenta al Espíritu Santo como lo que es, como lo revela la Biblia, que es una persona. Algunas organizaciones religiosas lo ven nada más como una fuerza, ¿verdad? Como una fuerza activa. Pero vamos a ver hoy que es más que una fuerza, ¿verdad? Es más que solamente un poder. Simplemente, pues vamos a ver que es una persona que tiene poder, claro que sí, así como lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. Entonces, vamos a leer primeramente Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos de 9 al 12. Este va a ser nuestro pasaje inicial. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos de 9 al 12. Espero que aquí el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría que procede o viene o la fuente de esta sabiduría de Dios o del conocimiento de Dios viene a través del Espíritu, el Espíritu Santo. En otras palabras, que el ser humano no puede conocer a Dios, no puede saber quién y cómo es Dios si el Espíritu Santo no nos lo revela, no nos los enseña. Así como todos nosotros cuando fuimos a la escuela a aprender a leer y escribir, pues había un maestro ahí que nos enseñaba todo eso, ¿verdad? Y así en el área espiritual, ¿verdad? En el área espiritual, el Espíritu Santo es el que nos revela, nos enseña a todo lo relacionado con Dios. Entonces, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 9 al versículo 12. Y antes de esta lectura, Pablo está hablando de que él está hablando de la sabiduría de Dios que estaba escondida, o sea, que no se había revelado, que nadie sabía, nadie la conocía, y que ahora Dios la ha revelado. Y también dice en el verso 8 que si la gente hubiese conocido el plan de Dios, pues ninguno de los gobernantes del mundo no hubiesen crucificado a Jesús, porque pues hubiesen sabido quién era realmente, ¿verdad? Y no hubiese pasado, pero ese era el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios era que aprovechar esa ignorancia que tenía el mundo y ese encubrimiento con el cual vino Jesús a hablarnos de Dios, pero la gente pues no lo conocía a fondo y precisamente por eso fue crucificado, pero es el plan de Dios. Y dice el versículo 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y luego dice el verso 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu. Con letra mayúscula está espíritu. Cuando en la Biblia usted ve que sale la palabra espíritu con letra mayúscula, no se refiere al espíritu humano, sino se refiere al espíritu de Dios, ¿verdad? Nada más para que distingamos eso. Pues el espíritu con mayúscula, hablando del espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Verso 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él, o sea, su propia mente? Asimismo,
Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu, ahí está con letra minúscula, Espíritu del mundo, sino el Espíritu con letra mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Bueno, en este pasaje podemos ver claramente de que Dios nos revela su verdad, su palabra, su plan a través del Espíritu Santo. Y el versículo 10 podemos ver que dice, pues el Espíritu lo examina. O sea que una persona puede examinar, puede darse cuenta de las cosas, ¿verdad? Una cosa que nada más sea una fuerza o una influencia, no tiene la capacidad de examinar, ¿verdad? Dice que examina todo, hasta las profundidades. Cuando dice las profundidades de Dios, se refiere hasta las cosas más íntimas, las más secretas. Las conoce el Espíritu de Dios. En pocas palabras, usted nada más puede conocer a una persona íntimamente cuando usted vive con ella, ¿verdad? Cuando usted convive con esa persona día a día. Y usted puede darse cuenta cómo es aquella persona. Pero le voy a poner un ejemplo. Usted vive en una casa y usted tiene ahí un televisor o un refrigerador, que son cosas, ¿verdad? Eso no van a poder darse cuenta quién es usted, ni van a poder entender quién es usted, porque son cosas que no pueden examinarlo usted, no tienen el conocimiento, no tienen la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, de juzgar, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí claramente la Biblia nos está diciendo de que el Espíritu Santo, al ser parte de la divinidad, ser parte de la deidad, juntamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él que ha vivido en la eternidad con el Padre y el Hijo, conoce todo a la perfección, ¿verdad? De Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? ¿Quién conoce los pensamientos suyos? Como ser humano, pues nada más usted los conoce, ¿verdad? No hay otra persona que los pueda conocer más que usted, o al menos las personas a las cuales usted les diga qué es lo que está pensando, ¿verdad? Y así mismo dice, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el versículo 12 también dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, de este mundo caído, de este mundo afectado por el pecado, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la gracia de Dios, el amor de Dios por nosotros. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Bueno, estando en la clase, ¿verdad? Hay otro pasaje que quiero que leamos en Juan 14, Evangelio de Juan 14, versículo 26. Ahí nos habla acerca también del Espíritu Santo. Bueno, en este versículo nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los distingue separadamente. Entonces, podemos ver de que es la divinidad en tres personas. Estamos aquí en el Juan capítulo 14, versículo 26, y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. El verso 26 dice, pero el Consolador, la palabra que se usa aquí es paracleto, es una palabra griega que quiere decir alguien que es enviado para ayudarte. Pero el que va a ser enviado para ayudarnos, dice. Y luego lo identifica, el Espíritu Santo, a quien el Padre. Fíjese, aquí se usa una palabra que es quien. Si el Espíritu Santo solo hubiese sido una fuerza, hubiesen puesto la fuerza que. Cuando uno identifica una cosa, se usa qué. Pero cuando uno identifica una persona, se usa quién.
¿verdad? Y aquí está claramente diciendo a quién el Padre, está hablando de una persona, enviará en mi nombre, o en mi autoridad, o en mi representación. Y luego dice, les enseñará. Está hablando de que va a tener un rol de maestro. Les enseñará todas las cosas. Cuando dice todas las cosas se refieren a las cosas espirituales. No es que el Espíritu Santo iba a venir a enseñarnos de medicina, de física, de química. No, no, no. Está hablando de las cosas espirituales. Las cosas tienen que ver con la salvación. Dice el Espíritu Santo, dice, enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, dice Jesús. Bueno, ahí podemos ver claramente que están las tres personas, ¿verdad? Está el Espíritu Santo, es una persona. Luego dice, el Padre le va a enviar en mi nombre. Y luego dice, y les hará recordar todo lo que yo, dice Jesús, les he dicho. O sea, Jesús hablando del Espíritu Santo y hablando del Padre, ¿verdad? Ahí en este versículo claramente podemos ver las tres personalidades. En la Biblia, hermanos, aparece más de 300 veces, se menciona al Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se mencionan más de 300 veces a esta persona, ¿verdad? A la persona del Espíritu Santo. Y es importante, hermanos, saber quién es y cómo nos ayuda. Es muy importante. La palabra que se usa, hermanos, para hablar de la persona del Espíritu Santo, como de la persona del Dios Padre, como la persona de Dios Hijo, es una palabra que en griego es prosopón. Prosopón, y esta palabra se refiere a la presencia. Cuando alguien está presente, ¿verdad? La presencia quiere decir, o la persona. Y también a veces se usa como el rostro, como la cara. Y cuando habla de rostro, cara, pues desde luego está hablando de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la Biblia escuchamos que Dios estaba presente o se presentó, quiere decir que llegó, su persona llegó, ¿verdad? Y a veces oímos que pasajes en la Biblia como dice el rostro del Señor, ¿verdad? El rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. O sea que Dios está viendo, está presenciando, eso quiere decir, lo que está pasando. Y entonces, como diciendo, es una persona que está dando cuenta, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces es claro que es cuando se tradujo al latín, del griego se usó la palabra persona, ¿verdad? Persona, dando a entender que es un personaje, que es una persona con inteligencia, es una persona con razón, que puede entender, que puede discernir, que puede tomar decisiones, que puede hacer todo lo que hace una persona viva, ¿verdad? Entonces, ese es el término que se usa. También, hermanos, cuando nosotros estudiamos acerca del Espíritu Santo, pues usamos el único texto que nos puede hablar del Espíritu Santo, que nos puede hablar del Padre, del Hijo, pues es la Biblia, ¿verdad? No hay otro libro que pueda hablarnos tan claramente de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la divinidad. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros confiemos en la Biblia como la palabra de Dios. Allá en Primera de Pedro, creo que Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, dice que los hombres hablaron a la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados quiere decir que el Espíritu influyó en la mente de ellos para que ellos entendieran la palabra que iban a transmitir al pueblo. Entonces no era una palabra que surgió de la mente de ellos, sino surgió de Dios, y Dios se las puso en su mente para que ellos la pudieran transmitir al pueblo, ¿verdad? Los profetas hablaron en nombre de Dios, pero el Espíritu Santo fue la gente que Dios usó para que
estos profetas pudieran hablar. Así que es bien importante entender esto, ¿verdad? Entender la persona del Espíritu Santo. Bueno, le damos la bienvenida a alguien más, ¿verdad? La hermana Alida. Bueno, entonces estamos estudiando esto. Es bien importante entender la naturaleza del Espíritu Santo, su naturaleza divina, ¿verdad? Que Él no es un hombre como nosotros, un ser humano, un ser creado, sino que Él es Dios, juntamente con el Padre y el Hijo. A veces se habla del Espíritu Santo, hermanos, a veces pensamos que es como un aire, ¿verdad? Como un gas, ¿verdad? El aire es gas, ¿verdad? Es invisible. El oxígeno, el hidrógeno, el aire que respiramos es una mezcla de varios gases, elementos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es un aire, un gas, ¿verdad? Físico, ¿verdad? Como que se pueda meter en un frasco y se pueda analizar, porque eso sería, físicamente hablando, un aire, ¿verdad? No es un gas, tampoco es un líquido, ¿verdad? Es simplemente, no podemos entenderlo desde ese punto de vista físico, ¿verdad? Tampoco, hermanos, es una fuerza activa, como lo mencionan algunos grupos religiosos. Entre los más famosos son los testigos de Jehová, ¿verdad? Los famosos testigos de Jehová, que ellos no reconocen la personalidad del Espíritu Santo, sino que nada más lo consideran como una fuerza. Es la fuerza activa, dice, de Dios. Y todo porque ellos no creen en la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y como no creen, pues le tienen que asignar al Espíritu Santo algo para identificarlo y le han asignado una fuerza activa, ¿verdad? Pero una fuerza, hermanos, por sí sola no tiene inteligencia, no tiene, por ejemplo, la electricidad no tiene inteligencia, simplemente corre, la electricidad corre y no distingue si va a matar a alguien o va a hacer algo, simplemente es una fuerza uh, eléctrica, ¿verdad? Como valga la redundancia. Y sí, es bien importante, ¿verdad? Porque a veces piensan que es como una corriente, ¿verdad? Como una corriente. Yo no sé si ustedes han visto que a veces hay personas que están en los hospitales y como que ya dejan de respirar y su corazón como que se para y les dan con una máquina, les ponen corriente en sus pechos, ¿verdad? Y eso transmite una electricidad, corriente eléctrica que supuestamente hace que otra vez los vasos sanguíneos reaccionen, ¿verdad? O el cerebro empiece otra vez a reaccionar. Pero el Espíritu Santo no es nada físico así, ¿verdad? Entonces es bien importante. También hay otras fuerzas como que es el imán. Usted sabe que el imán, el magneto, ¿verdad? Tiene una fuerza que pega otro metal con otro metal, ¿verdad? No es nada de ese tipo. El Espíritu Santo no es una fuerza física, ¿verdad? Todo eso es físico porque está aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo el poder que tiene es diferente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo hoy. A veces algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una influencia, ¿verdad? No hablando de la gripe, ¿verdad? Porque muchos le llaman a la gripe la influenza, ¿verdad? No. Influencia es algo que influye o que te hace hacer algo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no es una influencia, aunque Él sí influye, ¿verdad? Como persona. No es la influencia en sí, pero Él, como Dios, influye o nos ayuda a entender qué es lo mejor para hacer con nuestra vida. Influye positivamente en nuestras decisiones, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, desde luego. Pero tampoco nos forza, ¿verdad? Porque la obediencia a Dios debe de ser algo voluntario, no forzado. Entonces, Dios lo que hace a través del Espíritu Santo es que nos convence de hacer lo mejor, ¿verdad? Sin forzarnos. No es algo que nos force, sino que nos convence de tomar la mejor decisión. Bueno, entonces estamos viendo, hermanos, de que a veces no entendemos eso y por eso estamos hablando, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a ver cómo es que el Espíritu Santo tiene una personalidad.
es una persona. ¿Por qué? Porque tiene características inteligentes de sentimientos, tiene inteligencia, sentimientos, tiene voluntad, tiene deseos, tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de guiarnos, de redarguirnos, ¿verdad? Entonces es una persona que realmente nos conoce y puede trabajar con nosotros. Vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver unos pasajes que tenemos aquí. Romanos capítulo 8, versículo 27. Vamos a ver ese pasaje. Y quiero que ustedes vean qué es lo que el Espíritu Santo hace. Y apunten esa palabra porque quiero que ustedes me digan qué es lo que logran ver en ese versículo. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Vamos a ver qué dice aquí. Dice Romanos 8, 27. Lo vamos a leer y vamos a ver el verbo de la acción que hace el Espíritu Santo. Entonces vamos, y quiero que lo distingan, busquen ese verbo de la acción que él hace y luego ustedes me van a decir qué es lo que lograron ver. Dice versículo, vamos a leer desde el 26, vamos a leer el 26 y el 27. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, está hablando el apóstol Pablo, que nosotros como cristianos tenemos ciertas debilidades. Dice, nuestra debilidad, el Espíritu, aquí hay un verbo, acude a ayudarnos, dice. Y luego dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, hay otro verbo, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ahí faltó humanas, ¿verdad? Y luego verso 27 dice, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu, ahí sale otro verbo, intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No sé si usted pudo distinguir los verbos en estos dos versículos. Versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Acude. En otras palabras, acudir es llegar, venir, viene, llega. ¿Y llega a qué llega? A interceder. Sí, el versículo 26 dice, llega, acude a ayudarnos. Si están leyendo ahí, tengo la nueva versión internacional. Y luego dice, ya vimos el primero. En otras palabras, que el Espíritu se da cuenta que estamos en una necesidad. ¿Ya se dio cuenta de eso? Por eso acude. Por ejemplo, usted está yendo en la calle y alguien está gritando, auxilio, auxilio. ¿Usted qué hace? Ayudar. Pues se detiene y acude, ¿verdad? Se acerca a ayudar a aquella persona. Entonces el Espíritu Santo se da cuenta cuando estamos pasando por una necesidad. ¿Ya se dio cuenta de eso? Amén. Luego dice, supuestamente el apóstol Pablo está hablando de la oración, que cuando estamos en una necesidad oramos. Y luego dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu cuando estamos orando? Interceder. Intercede. ¿Y qué es interceder? Interceder es Ayudar. entra, ¿verdad? Entra a ayudarnos. Intercede, ¿verdad? En palabras sencillas, se mete. Se mete, se intercede. O sea, estamos conversando con Dios en nuestra oración, le estamos pidiendo algo y dice que el Espíritu Santo
En esa oración Él se mete, intercede. Intercede por nosotros, dice, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En otras palabras, cuando estamos orando, el Espíritu Santo sabe nuestra necesidad y tal vez estamos pidiendo algo que no sabemos o no, o pensamos que eso va a ser la solución, pero el Espíritu Santo dice que intercede. Intercede, dice, y luego mire qué hace. Verso 27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu se mete en esta oración? Y luego dice, ¿por qué? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, que el Espíritu es una persona que se da cuenta de nuestra necesidad. Luego, cuando estamos orando, Él llega Los zapatos. y él analiza lo que estamos pidiendo y si es correcto o no es correcto. Y estamos pidiendo algo que no es correcto, Él lo va a hacer que sea correcto. Amén. Porque Él sabe lo que... Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted quiere comprar una casa. Y usted le dice a Dios, Señor, necesito una casa, quiero comprar una casa. Tengo tanto dinero y quiero que me ayudes. Pero usted no conoce el futuro, no sabe que en el próximo año la compañía donde usted está trabajando va a cerrar y usted se va a quedar sin trabajo. Suponiendo, ¿verdad? Estamos suponiendo. Pero que Dios, que conoce todas las cosas, sabe que usted no va a poder seguir pagando esa casa. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, usted que no conoce las cosas, pero Dios sí las conoce, el Espíritu Santo, estoy poniendo un ejemplo así muy común, ¿verdad? Muy humano. El Espíritu Santo le dice, por favor, esta oración, por el momento no la contestes. Le dice al Padre, por decirlo de alguna manera. Porque el próximo año se va a quedar sin trabajo y va a perder la casa y todo lo que dio de entre todos los pagos, los va a perder. Así que Dios conoce las cosas. Por eso que Él intercede, ¿verdad? Entonces nosotros, dice que entra a ayudarnos. Pero si fuera nada más una fuerza el Espíritu Santo, no pudiera ni acudir, ni darse cuenta de nuestra necesidad, ni conocer nuestra necesidad, ni conocer la voluntad de Dios, porque sería nada más una fuerza sin inteligencia, sin conocimiento. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo esto. Vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo a la izquierda está Hechos, capítulo 16. Y cómo es que el Espíritu Santo está al tanto de todo lo que está pasando. Y si fuera una fuerza, no se daría cuenta de lo que está pasando, porque sería algo impersonal. Hechos 16, versículo 6 y versículo 7. Aquí Pablo está viajando en su viaje misionero. Y Lucas, que escribió este evangelio, o esta segunda parte del evangelio, que es el Hecho de los Apóstoles, el primer tratado que escribió Lucas fue el evangelio. Y luego continuó cuando comenzó la iglesia y cómo se hicieron los viajes misioneros. Entonces aquí Lucas, mire cómo escribe. Hechos 16, 6 y 7. Dice, atravesaron la región de Frigia. Están yendo en barco, están yendo en barco. Y Galacia. Y luego dice, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Ellos salieron a evangelizar. Estaban evangelizando, yendo a distintos pueblos. Pero dice aquí la palabra de Dios de que el Espíritu Santo les prohibió
que predicaran la palabra en la provincia de Asia. No dice por qué, simplemente dice que se los prohibió. Pero como sabemos, el Espíritu Santo, que es Dios, también conoce las cosas que van. ¿Qué tal si ahí los hubiesen apedreado, los hubiesen matado? Ahí se hubiese terminado el viaje. No sabemos por qué el Espíritu Santo lo impidió. Él tuvo sus razones, que él que conoce las cosas. Así que cuando a veces las cosas no se dan, a veces a veces le estamos echando la culpa a la mala suerte, o le estamos echando la culpa a, a tal hermano que no hizo las cosas bien, y a veces no entendemos de que el Espíritu Santo está en control, que él está en control de todo. Así que dice que el Espíritu Santo les prohibió que predicaran la palabra en esa provincia. Como le digo, yo nada más estoy haciendo, especulando, ¿verdad? Pudo ser que ahí los iban a matar, los iban a agredir, y ahí podían perder la vida. Entonces el Espíritu Santo dijo, aquí mejor no, porque aquí va a pasar algo terrible, mejor sigamos al siguiente pueblo. Y luego dice verso 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, dice. O sea, irse a otro pueblo que se llamaba Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús, dice, aquí no dice el Espíritu Santo, sino que usa otro término, que es lo mismo. El Espíritu de Jesús o el Espíritu de Dios, dice, no se los permitió. Tampoco en Bitinia, ¿verdad? O sea, de que, ¿por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que puede pasar. Él sabe lo que iba a pasar si llegaban a aquel pueblo. Entonces, el Espíritu Santo toma decisiones y Él está manejando la obra evangelística. Él la está dirigiendo. Entonces, podemos ver que si Él fuera nada más una fuerza, si el Espíritu Santo fuera nada más una influencia, pues no trabajaría así. Entonces, podemos ver claramente que en estos versículos el Espíritu está en control de la misión de Pablo. Está en control aún del itinerario de viaje. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a hablar? ¿Dónde no van a hablar? En otras palabras, el Espíritu Santo está dirigiendo, ¿verdad? Está dirigiendo la obra misionera. Bueno, vamos a pasar a otro versículo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 26 y 27. Bueno, así ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos, hermano. Ya lo leímos. Vamos a pasar Efesios capítulo 4. Perdón, lo iba a repetir. Efesios 4. Qué bueno que nos dimos cuenta. Efesios 4:30. Aquí podemos ver de que el Espíritu Santo, como persona, se entristece, se enoja, siente el desprecio, siente también el amor, siente todo. Dice aquí el versículo 30. Vamos a ver una palabra que es bien importante. Dice así. Dice el apóstol Pablo, dando sus consejos a la iglesia de Éfeso. No agravien. No agravien. ¿Qué es un agravio? Un agravio. Un agravio es cuando usted lastima a alguien emocionalmente o sentimentalmente. Cuando usted ofende a alguien. Cuando usted le dice palabras hirientes a alguien. O cuando usted desprecia a alguien. Le desprecia el buen corazón a alguien. Cuando usted rechaza a alguien, ¿verdad? Y le lastima sus sentimientos. Eso es agravio.
Entonces dice aquí, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tal vez pudiéramos tener alguna actitud que lastime los sentimientos, las buenas intenciones que tiene el Espíritu Santo. Imagínese que hay una persona que le quiere a usted mucho y esa persona le quiere hacer un regalo porque la aprecia a usted mucho y usted no se lo acepte o le diga, no, gracias, no necesito de tu regalo. Esa persona pues se va a lastimar, ¿verdad? Porque lo hizo de buen corazón, lo está haciendo de buen corazón porque le aprecia, le quiere tal vez, y usted le responde negativamente. Y entonces aquí dice que no agravian al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, para el día cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando Cristo venga y nos redima completamente. Y luego dice el versículo 31, abandone toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. O sea, cuando tenemos esas malas actitudes, pues eso contristan o agravian al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está produciendo amor en nosotros, está tratando de producir amor, paciencia, y nosotros salimos con todo lo contrario, pues se va a sentir que su trabajo no está dando fruto, ¿verdad? Entonces, pero lo que estamos recalcando aquí es de que el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿verdad? Tiene una personalidad y es una persona, no es una fuerza, no es una influencia nada más, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30. Son pasajes que nos hablan de que el Espíritu Santo es una persona, no es una simple fuerza. No es como una fuerza que viene el viento en un huracán y que nos empuja, ¿verdad? No, es algo más, algo diferente. Porque no trabaja con nuestro cuerpo físico, sino trabaja con nuestra mente y nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces estamos viendo, vamos a ver Romanos 15, 30. Dice, les ruego, hermanos, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, con letra E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo produce amor. Y Pablo está diciendo, si el Espíritu Santo está produciendo realmente amor en ustedes, dice, únanse conmigo en esta lucha, porque él estaba llevando el evangelio, ¿verdad? Con muchas dificultades. Y luego dice, y oren a Dios por mí. Aquí este versículo está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu, dice, de amor, por el amor del Espíritu. O sea que el amor, el Espíritu produce amor en los cristianos, ¿verdad? Bien importante eso. Nuestra carne produce enemistad, produce odio, produce rencor, venganza. Pero el Espíritu Santo produce todo lo contrario. Pero si fuera nada más una influencia, no podría producir, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje. Con este vamos a terminar y hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero
no quiero estar solo leyendo la Biblia, sino vamos a ver este pasaje de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 11. Y aquí está hablando de los dones. Este capítulo habla de los dones. Vamos a ver primero el versículo 3. Primera de Corintios 12, 3. Bien importante esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos revela quién es Dios, Padre, quién es Jesucristo, quién es, nos enseña eso, nos da a entender para que lo sepamos? Y no solamente sepamos quién es, sino qué es lo que ha hecho por nosotros y está haciendo por nosotros. Y el versículo 1 Corintios 12, 3, dice el versículo, dice el apóstol Pablo: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios, sea hablando guiado por el Espíritu de Dios, puede maldecir a Jesús. O sea, sería una contradicción que alguien que esté inspirado o guiado por el Espíritu de Dios y sepa quién es Jesús, pues maldiga a Jesús o diga cosas malas de Jesús, porque estaría mintiendo. Entonces el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús realmente, cuánto nos ama Jesús, que él dio su vida por nosotros. Entonces, por eso es bien importante. Si usted oye que alguien está hablando mal de Jesús, no voy a pensar que el Espíritu Santo lo está dando ese entendimiento, o no ha entendido quién es Jesús prácticamente. Yo a veces me pongo a ver un programa de filosofía judía, actualmente, ¿verdad? Aquellos judíos que no creen en Jesús. Me gusta escuchar cómo piensan, por qué lo rechazan. Y ellos dicen, no, Jesús murió en una cruz y en la Biblia dice que todo el que muere en una cruz es maldito, dice, ¿verdad? Es maldito porque pues no murió nada más por equivocación, murió porque era un criminal o era un mentiroso, era un falso. Entonces ellos maldicen a Jesús, ¿verdad? Dice, el Cristo que ustedes creen, dice, ustedes son idólatras, dice, porque están adorando a un hombre. Así dicen los judíos que no creen en Jesús, que nosotros somos unos idólatras, porque estamos adorando a una criatura. Ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo en la Virgen María. No lo aceptan. Entonces ellos dicen, no, era un simple hombre. Y entonces ese simple hombre dice, no, primeramente ellos dicen, no es el Hijo de Dios, era el hijo de un hombre y de una mujer común, dice. Entonces, y ustedes por adorarlo están siendo idólatras. Y los idólatras, pues, Dios no los quiere. Primer mandamiento. Dice, primero los 10 mandamientos. Entonces ellos no alcanzan a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como leímos al principio, para poder entender el Evangelio, para poder entender la palabra de Dios, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, necesitamos la revelación. Necesitamos que Él nos abra el entendimiento, que Él nos ilumine y Él nos da la humildad para poderlo hacer, ¿verdad? Él nos da la humildad para poderlo comprender y dejarnos enseñar. Entonces, por eso acá dice, por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios, dice, puede maldecir a Jesús. Precisamente Pablo lo está diciendo porque muchos judíos de la época de Pablo y 2000 años después lo siguen maldiciendo, ¿verdad?
Desde luego que hay algunos judíos que han creído en Jesús, pero son muy pocos. La gran mayoría todavía no creen. Entonces, y luego dice la segunda parte del versículo, ni nadie puede, hablando de la contraparte, decir Jesús es el Señor. Y cuando dice Señor, se refiere a Dios, que Jesús es Dios. Si no, dice, por el Espíritu Santo. O sea que nadie puede maldecir a Jesús si el Espíritu Santo le ha revelado quién es. Al contrario, nosotros lo bendecimos. Hablamos bien de él, ¿verdad? Porque él es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros. Él fue sin pecado. Él fue el Cordero representativo de Dios que nos sustituyó en el sacrificio por el pecado. Pero para entender todo eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Tristemente, ¿verdad? Como les comentaba, muchos judíos no creen en Jesús. Hay personas que creen en Jesús, pero no lo llaman Señor, ¿verdad? Por ejemplo, siempre estamos hablando de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen cuando celebran la muerte de Cristo, ellos dicen, un buen hombre murió por nosotros, dice. Pero de ahí no pasan, de decir que fue un buen hombre, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo. Luego, cuando leen estos pasajes de la Biblia de que Jesús es Señor, dicen que es un Señor nombrado, ¿verdad? O sea, que se le dio un título, ¿verdad? Pero que no es el mero Dios, ¿verdad? O sea que de alguna manera le quitan ahí su grandeza al Señor Jesús. Y luego el versículo 4 dice, ahora bien, 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversos dones. Dones. La palabra don quiere decir regalo. Es un regalo que Dios nos da. Una capacidad especial, a eso se le llama don. Una capacidad especial que Dios nos da para servir en la iglesia, ¿verdad? Para servir para el bien de la iglesia, crecimiento de la iglesia. Y luego dice el verso 4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Entonces, y ahí el verso 5 dice, hay diversas maneras de servir en la iglesia como cristianos, pero un mismo Señor, ¿verdad? Verso 6, hay diversas funciones en la iglesia, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El versículo, y luego empieza a hablar de distintos dones, eso va a ser para otra clase, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo 11. Todo esto de los dones, la repartición de los dones, dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu. O sea que en la distribución de los dones, el Dios Padre y Dios Hijo le han asignado al Espíritu Santo que Él se encargue de repartir los dones. Según, dice, que reparte los dones a cada uno, dice, a cada uno de los miembros de la iglesia, según Él, el Espíritu Santo, lo determina. O sea que Él es el que decide. Bueno, este don se lo voy a dar a Clara, este otro don se lo voy a dar a Karina, este otro don se lo voy a dar a Lisette, este a Lili, este a la hermana a Lida o Álida, y así, ¿verdad? Él decide qué nos va a dar. Él ve en qué podemos servir, ¿verdad? Amén. Y él es el que decide. Pero el punto es que si decides, porque tiene la capacidad intelectual de conocernos, ¿verdad? Él sabe a quién le va a dar cada cosa. Es como cuando usted tiene varios hijos, ¿verdad? Usted conoce a sus hijos porque ¿quién más los va a conocer? Porque usted sabe cómo es cada quien, cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Y así el Espíritu Santo nos conoce. Pero si fuese nada más una fuerza, una influencia, pues no tendría esa capacidad de conocernos a fondo, de conocernos bien, de saber cómo somos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
En fin. Entonces, esos pasajes que hemos visto son para que nosotros podamos darnos cuenta de que todas esas acciones no las puede hacer una fuerza, no las puede hacer una influencia nada más, sino que Jesús tiene, perdón, el Espíritu Santo no es solo poder, sino que es Él quien tiene un poder, ¿verdad? Y lo ejerce, ¿verdad? Y también no es la influencia misma, sino es una persona que tiene influencia sobre los cristianos, ¿verdad? Porque nos enseña, nos guía, nos intercede por nosotros, nos hace ver nuestros errores, nos lleva al arrepentimiento, en fin. Él tiene un trabajo muy extenso en la iglesia, ¿verdad? Así que es bien importante esto, entender la persona y la personalidad del Espíritu Santo. Y en otra clase vamos a ver de que Él está viviendo con nosotros, en nosotros. Está con nosotros, ¿verdad? Y entonces, y una de las cosas que necesitamos desarrollar es poder platicar con el Espíritu Santo, poder razonar con Él, ¿verdad? Platicar y pedirle que nos enseñe, que nos guíe, que nos ilumine. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar, ahorita íbamos a estudiar la palabra, pues nosotros le oramos y le pedimos que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que nos dé la capacidad, la oportunidad de poder entender quién es Él, para que nosotros podamos llevarnos mejor con Él, conocerle mejor y poder pedirle, ¿verdad? Porque la palabra de Dios bien clara, ¿verdad? Dice ahí, pedid y se os dará, dice Jesús. Llamad y se abrirá la puerta, buscad y encontraréis, ¿verdad? Entonces, y cuando oramos, estamos orando al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo también está ahí intercediendo. O sea que no es que estemos orando al Padre y el Hijo ni cuenta se dé, y el Espíritu tampoco sepa que estamos orando. No, todo está junto, ¿verdad? Porque es un solo Dios que tiene distintas, son tres personas que están, pero todos están conectados entre sí para nuestro bien. Bueno, entonces, hermanos, también hay otros pasajes, ¿verdad? Pero no quiero hacer la clase muy larga. Ya tenemos 55 minutos. Entonces, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Si tienen alguna duda de que el Espíritu Santo sea una fuerza nada más, o ustedes realmente piensan que es una persona, y si es una persona, ¿cómo es que nosotros podemos interactuar con esa persona? ¿Cómo es que nosotros podemos hablarle? ¿Cómo es que nosotros podemos pedirle? ¿Cómo es que nosotros podemos someternos a él? ¿Cómo es que nosotros podemos pedirle que el fruto del Espíritu se desarrolle más en nosotros, ¿verdad? Porque dice que el fruto del Espíritu, lo vamos a ver después, es amor, es gozo, es paz, paciencia, bondad, benignidad, misericordia, en fin. Y todo eso, ¿verdad? Pero a veces nos falta eso. Entonces, ¿cómo es que Él nos lo puede dar? ¿Cómo es que Él nos puede darnos algo todavía mejor, ¿verdad? Hacernos crecer, ¿verdad? Imagínese que usted tiene un árbol ahí que no da fruto. ¿Qué va a hacer con ese árbol? Cortarlo. ¿Cortarlo? Bueno, y esa es la intención del Espíritu, cortarnos. ¿Será que Él quiere cortarnos? O regarlo para Regarlo, ¿verdad? que dé fruto. Si el árbol pudiera hablar, ¿verdad? Nos diría, oye, échame más agua. Deme agua, deme agua. Si el árbol pudiera hablar, nos diría, échame más agua, no me abandones. Ujú. Pero nosotros sí podemos hablar. Y si el Gracias a Espíritu Dios. Santo nos hace ver que estamos fallando en algo, pues hay que pedir su ayuda, hay que pedirle ayuda. Y prácticamente a veces no tenemos no hemos desarrollado esa parte, ¿verdad? Como cristianos de poder
orar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito más amor, necesito más paz, necesito más paciencia, necesito más, ayúdame porque estoy fallando aquí. Entonces, o sea que Él está ahí para ayudarnos, ahí dice que Él acude a ayudarnos, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Lo importante es que entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Y es una de las personas que casi nunca le hablamos. Siempre, Padre mío, Cristo, y como que no, como que lo ignoramos, ¿verdad? O que, como que no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta clase nos debe de ayudar a poder abrir un poco más nuestra radio de oportunidad, de poder ampliar más, ¿verdad? Poder darnos cuenta de que Él sabe todo lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Sí, sí, hermanita Clara, déjeme. Hermano, entonces, cuando nosotros aclamemos a Dios por algo que queremos que Dios haga la obra, tenemos que decir Espíritu Santo, aclamar al Espíritu Santo en lugar de Dios, o de ser Dios Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que pedirlo nosotros? Al menos yo. Bueno, aquí Pablo dice que cuando oramos, Él está ahí. Ok. Está ahí, ¿verdad? No necesitamos ni llamarlo, dice que Él acude. Que Él no acude. estamos solos, siempre estamos acompañados. Siempre Él está con nosotros. Es pues Amén. parte que vamos a estudiar de su presencia, que Él está ahí. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe lo que... Entonces, simplemente cuando oramos, dice que Él intercede, o sea, está ahí. Es como que estamos haciendo una oración usted y una oración él, Ok. al mismo tiempo, ¿verdad? Perfecto. Los Él dos está juntos. intercediendo, ¿verdad? Si usted está pidiendo algo bueno, él va a decir, sí, Señor, vamos a Amén. ayúdala. Pero si está pidiendo algo malo, no, Señor, no le hagas caso, porque eso no está bueno, ¿verdad? Un ejemplo nada más así. Sí, hermana Alida. Está apagado su micrófono. A ver, conéctelo. Sí, Ahora sí. ya. ¿Cómo yo saber qué don tengo? ¿Cómo sé? Bueno, esa va a ser una clase más adelante, Ah, ya. pero usted se va dando cuenta qué es en su vida espiritual, qué es lo que más disfruta hacer, qué se le hace más fácil hacer. Ya, ese es ese es mi don, lo que más me gusta hacer, ese es mi don, ¿no? Bueno, puede ser tener uno o dos dones o no sé cuántos, pero por lo menos dice la Biblia que tenemos uno, ¿verdad? Entonces, es bien importante que sepamos que ese don, por ejemplo, hay personas que no son buenas para predicar, o sea, no han aprendido a predicar, se les hace muy difícil, porque eso no es que también No uno sé. predique nada más, se va a parar ahí nomás, tiene que prepararse. O sea, Tiene lleva, que tener pues, don. generalmente las personas que predican son personas que les gusta estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les da ese don de que les gusta el estudio para profundizar y descubrir lo que más a fondo, ¿verdad? Y lo puedan transmitir. Pero hay personas que no tienen ese llamado, pero tienen llamado en otras cosas, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas para amar a otros, ayudar a otras personas. Hay personas que son buenas para evangelizar, hay personas que son buenas para simplemente Servir, para ayudar al servir. necesitado. ¿Ves? Hay personas que son muy dadivosas, hay personas que son muy pacientes, ¿verdad? Que desarrollan esos dones, esos frutos muy bien y son muy serviciales. Y hay personas que son muy calladas, pero son muy efectivas en varias cosas, ¿verdad? Y así uno tiene que descubrir en qué área, ¿verdad? Qué área Dios la usa, pero generalmente uno se da cuenta en lo que uno le gusta hacer. Hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Claro. Claro, porque tal vez a usted le gusta ir mucho de paseo, pues a lo mejor
Eso O no. tal vez a usted le gusta mucho algún deporte o le gusta mucho ir al casino, qué sé yo. Pero no a eso me refiero, ¿verdad? Cosas que Ya. tienen que ver con servir en la iglesia, Para el servicio, para el Señor, ¿no? en distintas áreas, ¿verdad? Porque ahí vamos, cuando entremos a la clase de los dones, vamos a ver que todos los dones eran para el bien de la iglesia, para el trabajo de la iglesia. Entonces, ahorita tenemos mucha gente que necesitamos en la iglesia. Unos para las cámaras, otros para el sonido, otros para darle bienvenida a la gente, otros para acomodar el parking, otros para limpiar la iglesia, otros para cocinar, otros para... Hay un sinfín de... Otros para evangelizar, otros para llevar invitados, otros para... Hay muchas cosas. Para el- Entonces, Ah, hay personas que no cooperan en nada, pero, o sea, pero dan buen dinero, ¿sí me entienden? Apoyan económicamente. O sea que todos necesitamos de todos, de todo, ¿verdad? Hay hermanos que no tienen la facilidad de tal vez económica, pero sirven en otras cosas, ¿verdad? Y todo es de acuerdo a la todo bien, capacidad para que Dios bien. nos da. Entonces, así es, hermanos. ¿Sí? Pero vamos a llegar a ese tema de los dones y esa va a ser una de las clases, creo que va a ser como la 7 o la 8, no me acuerdo ahorita, pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, gracias, pastor. Pero lo que la clase de hoy, el enfoque es que entendamos que el Espíritu Santo se le llama la tercera persona Padre, Hijo y Espíritu. de la divinidad, porque a muchas personas les molesta oír la palabra Trinidad, porque dice, esta palabra no está en la Biblia, pero la idea sí está, ¿verdad? La idea sí está. Un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo, ya lo vimos aquí, que está ahí, ¿verdad? Y aunque como la palabra Biblia no aparece tampoco en la Biblia, pero la usamos. Porque Biblia quiere decir conjunto de libros o biblioteca, eso quiere decir Biblia. Y nuestra Biblia consta de 66 libros, o sea, es una colección de 66 libros. Entonces, una palabra un nombre que se le asignó. La biblioteca. La biblioteca, eso quiere decir Biblia. Tenemos una mini biblioteca de 66 libros que nos hablan de Dios. Sí, Pastor, y el Espíritu se recibe en el momento que uno hace la decisión, ¿no? O en el bautizo. en el momento que usted empieza a creer en él. Ah, ya. Ya, pastor. Porque dice la Biblia que en el momento que oímos, dice Efesios 1:13, dice, lo vamos a leer, en otro estudio vamos a tocar eso también. Dice que nosotros oímos el Evangelio y creímos, dice, fuiste sellados. Sí, entonces hay que oír el Evangelio, creerlo, y uno es sellado. Tal vez la primera vez lo oyó y no creyó. Quedó ahí nada más como en hold, ¿verdad? Quedó Sí, ya. pendiente, ¿verdad? Lo sigue usted analizando. Entonces, cuando usted ya dice, no, ahora sí creo en el Señor Jesús, creo en Dios, creo en el amor de Dios. Entonces, ahí es donde empieza entonces el Espíritu Santo ya la toma como hija de Dios, viene a morar con usted y empieza a trabajar en su vida, ¿verdad? Ahí empieza, ¿verdad? Entonces, de eso, pero la clase de hoy es de eso. Primero, el enfoque es la personalidad del Espíritu Santo. Espero que nosotros hayamos podido entenderlo, de que no es una fuerza, aunque el Espíritu Santo tiene fuerza, pero no es la fuerza en sí. El Espíritu Santo no es una bomba. La bomba tiene mucha fuerza, ¿verdad? Pero es una persona, es una personalidad que tiene una fuerza, pero buena, no una fuerza mala, ¿verdad? Una fuerza buena. Pero no es para dominarnos, ¿verdad? Sino es para ayudarnos. Guiarnos. Sí, porque a veces hay gente que tiene mucha fuerza, pero no para hacer el bien. Es para hacer el mal, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Él no nos forza tampoco a nada.
sino que nos ilumina y nos convence para que nosotros tomemos la mejor decisión, la decisión que va a agradar a Dios. Ese es el punto. Bueno, mis queridos hermanos, si entendimos la clase, si no hay más preguntas, pues voy a cortar En la... el caso, hermano, Permítame, hermano, ¿sí? ok. Déjeme En cortar el caso de que voy a cortar la grabación para que no se haga muy larga y seguimos, no se vayan.